En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Buenos días, vamos a nuestra labor cotidiana. Vamos a presentar las informaciones más importantes que destacan y despuntan en esta agenda que está desarrollándose, la del día viernes 16 de mayo. ¿Cómo están? Gracias por siempre sintonizarnos, estar allí presentes y participar, involucrarse, siempre estar en contacto diario con nosotros a través de la red social que ofrecemos a todos ustedes, como lo es Instagram. Su dirección, siempre la citamos desde la apertura de esta primera emisión, @el_noticiero Televen. Esa es la conexión para que ustedes puedan enviar sus mensajes, sus comentarios, que siempre ponderamos y agradecemos mucho, y también esas denuncias sobre servicios públicos, que son muy importantes. También destacamos que no solamente hay mensajes nacionales, sino también mensajes internacionales que agradecemos con mucho énfasis a todos estos venezolanos y personas que nos sintonizan en el exterior a través de la conexión en Instagram y también a través de la propuesta que ofrecemos, que es stream, para que nos vean y vean el resto de la programación de Televen. Bueno, dicho esto, vamos nosotros entonces a comenzar a desmenuzar los temas más importantes, que luego tendrán ese calificado complemento con la lectura de los titulares de la prensa nacional, regional e internacional. Vamos a lo nuestro. Bueno, interesante el panorama que se presenta, porque a pesar de las tensiones y las decisiones que se han tomado a nivel del gobierno de los Estados Unidos sobre la presencia en el país de la empresa petrolera transnacional Chevron, hay, de acuerdo a informaciones que se publican, algunas dicen ser de fuentes serias, que muy privadamente, con mucha discreción, se están realizando conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos. Estarían representantes de la empresa Chevron tratando pues de trabajar esto y convencer al gobierno de Trump que les deje continuar con su labor en Venezuela en asociación con PDVSA. Por el tema de las sanciones también estarían conversando con el gobierno de los Estados Unidos algunas empresas internacionales, fundamentalmente empresas europeas, hay otras estadounidenses también, pero empresas europeas que pues desean continuar pues su relación y su negocio, porque al final de cuentas es un negocio con la casa matriz de la industria petrolera venezolana. Hay muchos factores y muchas presiones de por medio. El gobierno aún está, el de Trump, digo, está reticente a entender las razones o argumentos, pero se trata también de una importante vinculación estratégica, ¿no? Y eso es un poco el énfasis que colocan tanto la empresa Chevron como empresas internacionales, tratando de explicar a los representantes del gobierno de los Estados Unidos la importancia del petróleo venezolano para ese vínculo y para lo que es la relación estratégica hemisférica. Ya se verá, pero es importante, es decir que aun cuando Chevron debería permanecer oficialmente en el país hasta el 27 de mayo, hasta el martes 27 de mayo, pues habrá que esperar y ver si en definitiva pues esto ocurre. Hay que siempre abrir las compuertas que son muy importantes de la negociación en este sentido. Bueno, otras informaciones también que van destacando en esta agenda del día viernes 16 de mayo. Bueno, atención con esto, porque de alguna manera toca a familias venezolanas. Hay un proyecto de ley sumamente delicado que se introdujo en el Congreso de los Estados Unidos para establecer una carga tributaria del 5% sobre las remesas que se envían de Estados Unidos, tanto aquellos migrantes ilegales que están trabajando y que tienen la posibilidad de enviar a sus familias para ayudarles, como también pues aquellos que legalmente están establecidos o con permisos de trabajo o con visas de residentes. Este dinero, de acuerdo a lo que se ha dicho, se obtendría para, invertirlo en otras áreas, pero es serio, es grave incluso, porque, por ejemplo, hay países como Guatemala, Honduras y El Salvador, cuyo Producto Interno Bruto, imagínense, representa
esas remesas representan para el Producto Interno Bruto aproximadamente un 24 o un 26% y en algunos casos hasta un 30%. Imagínense lo que significa si se aplicara esa carga adicional o carga tributaria a las remesas. Incluso hay una petición y un argumento de que aquellos países que tienen mayor presencia, eso incluye a México, atención, que es el que tiene más fuerza, y que tengan mayor presencia en los Estados Unidos, ya sean migrantes legales o sean, ilegales, o sean personas con visa o con visas de residentes, o que tengan sencillamente pues permisos de trabajo. Bueno, algunos legisladores de los Estados Unidos plantean que pudiera llegar al 37% la carga sobre remesas que envían a sus países para ayudar a sus familias. Algunos ya comienzan a calificar como el extremo, como algo absolutamente descocado, sin mayor sensibilidad humana, porque muchas de las familias que residen, incluso venezolanas, están recibiendo remesas desde hace tiempo de los Estados Unidos, que envían sus familiares, sus hijos, en fin, o quienes fuesen, para ayudarles acá en nuestro país. Entonces, bueno, eso está discutiéndose. Se había comenzado a hablar de ello recién porque se había comentado, pero en forma sigilosa, ¿no? Sin mucho ruido. Pero resulta que ahora se pretende darle forma legal, forma legislativa, con una carga del 5% sobre el envío de remesas. Bueno, hablando de temas que tienen que ver con la migración, ayer en un acto con movilización que tuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela y los aliados, se dirigieron incluso al Palacio de Miraflores, donde los recibió Maduro, y Maduro allí también pues ofreció algunos criterios sobre el tema de los migrantes venezolanos que se han marchado. Bueno, y lo que está ocurriendo en los Estados Unidos, y denunció la persecución deliberada con malas intenciones, y denunció que pretende a todos los venezolanos que se marchan por las razones que fuesen, fundamentalmente para buscar mejores ingresos, de involucrarlos con la pandilla criminal Tren de Aragua, que eso es inaceptable para el gobierno venezolano. Bueno, también se refirieron a los venezolanos detenidos en El Salvador. Se va a iniciar una campaña nacional, pero que seguramente tendrá repercusión internacional, para que sean entregados, rescatados, traídos a Venezuela 253 venezolanos, que es la cifra que se está manejando ahora. Se comprometió Maduro a asumir esa responsabilidad para traerlos, reiterando ya puntos de vista que había ofrecido como opiniones en varios actos donde ha participado. Pero sí denunció esa persecución, pidiendo, obviamente, como lo ha hecho antes, el pronunciamiento de factores internacionales, de Naciones Unidas, de los movimientos de derechos humanos sobre lo que está pasando con estos venezolanos que están casi que en desaparición forzosa, según algunas denuncias que se han formulado. En El Salvador, en este centro de confinamiento del terrorismo, que así se le califica. Bueno, otras informaciones también que van destacando. Ayer el sector comercio se pronunció sobre la actividad económica nacional. Hay una desaceleración en el primer cuatrimestre del año y está preocupando esto. No se mueve el comercio. El tema de la depreciación de la moneda, del bolívar frente a las divisas internacionales, particularmente al dólar, está ejerciendo peso, está ejerciendo además presión inflacionaria. Junto a ello está el tema de la caída del consumo en este primer cuatrimestre y también pues el bajo poder adquisitivo, porque no ha habido un reajuste, según se ha dicho, de la forma adecuada en el salario mínimo de los trabajadores venezolanos. Están los bonos, en fin, todo esto que se anunciaron, por cierto, recientemente, que se ha anunciado en otras ocasiones. Pero hay, repito, enorme preocupación por la desaceleración de la economía. Bueno, regresamos al tema de los migrantes que se marchan. Bueno, fíjense, ayer también el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien ha jugado un papel muy importante al parecer dentro de todo este proceso de negociaciones con los Estados Unidos para la deportación de migrantes venezolanos, dijo que el tema de la diáspora, si lo podemos manejarlo de esta forma, tiene una responsabilidad y recaen sobre las sanciones. Que si Estados Unidos levantara las sanciones, decía Jorge Rodríguez, él aseguraba que se acababa la migración hacia el norte o hacia otros países, incluso de la América Latina.
Es un reto que lanza, bueno, habría que ver, invita al gobierno de los Estados Unidos a que evalúe esta variable tan importante como son las sanciones, y entonces hubo esa exhortación: levanten las sanciones para que vean que entonces los migrantes no se van de Venezuela. Es lo que se entiende claramente de sus palabras. Bueno, temas internacionales, hay varios. Vamos a comenzar con Ucrania, que es lo más reciente. Ucrania, ayer en Turquía iban a comenzar las negociaciones. Moscú envió su delegación. Ayer Zelensky, presidente ucraniano, fue a Turquía, mas no va a participar en las negociaciones. Se reunió con el presidente de Turquía, Erdogan, para hablar de la situación, exigiendo la presencia de Vladimir Putin, quien no va a ir ni forma parte de la delegación como tal, sino una de las personas que la encabeza, que es de su mayor confianza. Parece ser, bueno, ya a esta hora, con la diferencia de horarios, es muy probable que en este viernes 16 de mayo ya estén conversando. Hay que esperar qué información surge, y si aparece, pues se la ofreceremos a todos ustedes, pero la reunión de ayer fue suspendida para el día de hoy, y los rusos han dicho: vamos a esperar a la delegación ucraniana a ver si aparece, para comenzar conversaciones. Eso sí, sin condiciones, sin alto al fuego, pero que comiencen. Mientras tanto, el presidente de los Estados Unidos ha dicho que él va a tener que reunirse con Putin para ponerle fin a esta guerra, y ese criterio lo ratificaba Marco Rubio, secretario de Estado, señalando que necesariamente van a tener que reunirse Trump y Putin para darle punto final a este, bueno, ya tan terrible conflicto que se desarrolla hace buen tiempo con la presencia rusa en territorio ucraniano. Esperemos a ver. Nos venimos a América. Se estrechan los conflictos y la rivalidad crece en Colombia, me voy a referir a ello, entre el gobierno de Gustavo Petro y pues la oposición política y los representantes del Congreso, porque rechazaron la solicitud de una consulta popular para una reforma laboral. Han salido algunos simpatizantes de Gustavo Petro en diversos sitios de Colombia a protestar, pero definitivamente no se aprobó. Petro y la gente de su entorno califica de fraude cometido en el Senado para evitar que esta consulta laboral fuera aprobada, y promete, bueno, algún otro tipo de acción en el camino. Vamos a ver, estaremos muy pendientes en este sentido. También de Colombia se dio a conocer que fue capturado alias Cuchillo, Miguel Rodríguez Díaz, un peruano a quien el gobierno de Dina Boluarte acusa de ser responsable principal de la masacre de los 13 mineros en una mina de oro recientemente en el Perú, que ha sacudido la opinión pública no solamente de ese país, sino también la opinión pública del mundo, por la forma tan cruel como fueron asesinados estos trabajadores de una mina de oro en una región del Perú. Entonces está detenido, lo detuvieron en Colombia. Otra información importante: orden tiene la policía, nos vamos a Bolivia, de ese país, de capturar hoy, cuando comienza el proceso de inscripción para el proceso electoral presidencial, tienen orden de capturar a Evo Morales, expresidente, si pretende ir a inscribirse. Hay una movilización popular de diversos sitios para acompañarle. Él no puede ser candidato, el Tribunal Constitucional ratificó que no puede ser, no puede buscar una tercera reelección si fuese el caso. Ayer decíamos que Luis Arce, actual presidente de Bolivia, anunció que él no iba a reelegirse, se buscará otro candidato del partido que él pues representa y dirige, pero en el caso de Evo Morales hay la orden de detenerle porque sobre él pesa una acusación muy grave de trata de personas, trata muy grave de personas, ¿no? Sobre todo de mujeres. Bueno, y de la Argentina nos encontramos con que la Procuraduría General de ese país está solicitando el aumento de la pena contra la expresidenta Cristina Fernández, adjudicándole otro delito que había sido detenido en decisión judicial anterior. Quieren retomar esa acusación y ese delito para que la pena, que no se cumple, ni siquiera todavía, de 6 años, pudiera ser llevada a 12 años de castigo para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eso ha movido las aguas muy fuertemente de la confrontación política. Por cierto, hablando de la Argentina, allí se tomaron decisiones para limitar la presencia migratoria internacional, y eso, bueno, también está creando malestar y muchísima
inquietud. Hay una serie de decisiones que se están tomando en el camino en Europa, también algunas sobre el tema de las nacionalidades y las ciudadanías para algunas personas que viven en el exterior o que nacieron en el exterior, pero sus padres o abuelos nacieron en el caso concreto de Italia. Así que bueno, esto se está moviendo. Deportes, bueno, gana el Barcelona definitivamente el campeonato español de fútbol. Ayer triunfó 2-0 sobre el Español, un partido disputado donde hubo incluso confrontación no solamente verbal sino también física. Deplorable lo que ha ocurrido, pero bueno, al final de cuentas en el campo del Español, del Real Fútbol Español, pues gana el Barcelona su liga número 28. Habrá otras informaciones que sin duda serán destacadas en el segmento deportivo. Bueno, quiero recordarles que pueden seguir participando a través de nuestra cuenta en Instagram. La voy a recordar nuevamente, @el_noticiero Televen. De inmediato vienen los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y ese pequeño resumen que concluye la primera parte siempre de la primera emisión con mensajes que ustedes nos envían. Así que de inmediato Gaudí y Jonathan con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros. La mañana de este viernes 16 de mayo de 2025 es un gusto que nos acompañen ya finalizando esta jornada laboral, por lo menos esta semana de labores acá en la primera emisión del noticiero. Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo amaneces? Bueno, muy feliz, señora Peroso, de finalizar esta semana. Llega el fin de semana, como bien lo decía. Para mí un fin de semana cumpleañero, mejor dicho. ¡Ay, qué bueno! Mañana estoy de cumpleaños, así que bueno, toda la expectativa acá de cómo va a llegar este nuevo año de vida. Bueno, que la pases muy bien. Así es. Y bueno, acá estamos listos ya para llevarles todos los titulares de la prensa nacional, regional e internacional a todas esas personas que nos están viendo desde Televen Stream, desde nuestro live en la cuenta de Instagram, @el_noticiero Televen, y por supuesto a todos aquellos que están en casa viéndonos desde sus televisores, señora Peroso. Así que estamos listos. Estamos listos. Ya la audiencia conoce todas las coordenadas para estar en contacto con la programación de Televen, por supuesto, para estar allí conectados con esta primera emisión del noticiero. Así que nosotros le decimos al señor director que... Ruede coletilla. Vámonos. Bueno, comenzamos esta revisión de los titulares de la prensa nacional con El Universal, quien en su título principal de su portada tiene Alba TCP celebra la liberación de la niña Maykelis Espinosa. Y en el sumario le contamos también que dice: elogió los esfuerzos del gobierno venezolano y del presidente Nicolás Maduro para lograr el reencuentro de Maykelis con su familia. Y precisamente la fotografía principal que tienen al centro de su portada es del presidente de la República durante la concentración que se realizó ayer en la capital y dicen: chavismo marcha por el Día de la Familia. Otro de los titulares que tienen en la parte lateral derecha de la portada del Universal dice lo siguiente: OPEP aumenta extracción en 60.000 barriles diarios de crudo. ¿Qué dice el sumario? Irán, Venezuela y Libia están excluidos de los acuerdos de producción del bloque. También tiene una cita entre sus titulares del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, que dice lo siguiente: Trump Jr. desmiente acuerdo con Machado y la deja en ridículo. Continúa en su parte más baja de la portada, arrancó campaña, faltan 253 por el rescate de quienes están en El Salvador, y finaliza con un último titular de este lado de su portada que dice lo siguiente: Estados Unidos se equivocó, Venezuela es un aliado estratégico. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario 2001. Ellos destacan en este día el siguiente titular, dice: el presidente repudia agresión a venezolanos. El sumario de la nota reseña que el jefe de Estado aseguró que rescatará a los criollos detenidos en El Salvador. Defendió la honestidad y moral de los migrantes. También es titular de esta portada de 2001 el siguiente: el oficialismo tiene a futuro hacer 9 leyes parlamentarias. Jorge Rodríguez indicó que abordarán áreas claves. Más abajo pagan el bono de la guerra a la administración pública, bono de guerra. También un reporte especial que ha preparado este diario. El titular es: el acetato está de regreso.
¿De qué va esto? Dice, los vinilos se dejan ver cada vez más en el país, son buscados por oídos muy exigentes. ¿Tú no conociste esos discos de Bueno, tuve la oportunidad de conocerlos y aún los escucho todavía porque mi abuelo en casa tiene bastante, tiene su plato, entonces digamos que sí crecí con esa cultura de los discos de acetato. Bueno, están de regreso, según este reporte que ha preparado 2001. Y en el tema internacional, dice, mal tiempo en Perú obliga al cierre de 81 puertos. Bueno, señora Peroso, momento de revisar el portal web de Últimas Noticias que tiene la siguiente noticia. Guardia Nacional Bolivariana detuvo en Barinas a 2 del Tren del Llano y continúa. En el municipio de Arismendi detuvieron a una pareja. Militares incautaron un fusil AK-47 y 2 escopetas. También entre esta nota dice lo siguiente. Los detenidos quedaron identificados como Yolimar del Carmen Méndez Colina y José Miguel González Moreno, quienes se encontraban en el sector Flor Amarillo de la referida población barinesa. Ahora vamos a compartir con ustedes información que destaca el portal web del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Ellos reseñan el siguiente titular. Todo listo para el play ball en la LMBP. Reseña esta nota en detalle que la Liga Mayor de Béisbol Profesional ya tiene todo listo para arrancar su temporada 2025 este sábado 17 de mayo con un desarrollo amplio por parte de sus 8 equipos. Durante rueda de prensa celebrada este jueves, el presidente de la LMBP, Arturo Cupido, aseguró que esta será la mejor edición hasta la fecha por las plantillas formadas por cada una de las organizaciones. Durante esta presentación se destacó que el torneo contará con el respaldo de la Federación Venezolana de Béisbol y el Ministerio del Deporte, quienes serán los encargados de elegir a los peloteros que defenderán la camiseta del Team Béisbol en el camino a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Bueno, con esta información deportiva llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la emisión matutina del noticiero, señora Peroso. Así es, ustedes sigan allí. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Enseguida estaremos de vuelta. Así es. Fue creado un sostén con ultrasonido para detectar el cáncer de mama en segundos. Este innovador dispositivo, que fue desarrollado por una profesora del Massachusetts Institute of Technology, tiene un parche adaptable y un escáner portátil que al colocarse en diferentes posiciones genera imágenes en blanco y negro del tejido mamario. Posteriormente, estas imágenes se pueden observar en una computadora o un celular y también pueden ser analizadas con inteligencia artificial. En sus primeras pruebas clínicas, el sostén logró detectar con éxito pequeños quistes mamarios de solo 0.3 centímetros en una paciente de 71 años con antecedentes de esta enfermedad. Los especialistas indicaron que ofrece una resolución similar a la de los equipos de ultrasonido convencionales. Destacaron además la importancia del desarrollo de este tipo de dispositivos, afirmando que busca mejorar el diagnóstico temprano del cáncer de mama. Génesis Rivas, Televen. En Carabobo, con la portada digital del diario La Calle, abrimos esta revisión de la prensa regional. Ellos inician edición con un tema bien polémico. El titular es el siguiente: influencers deben ser regulados. Reseña el sumario de la nota que la Cámara de Comercio Electrónico señaló la necesidad de regular a los llamados influencers que difunden de manera masiva recomendaciones y publicidades en redes sociales para que asuman en responsabilidad civil, social y penal por sus virales sugerencias que pueden poner en riesgo la salud e integridad de los consumidores. Más abajo se reseña, gobierno recibió propuesta para creación de código familiar. Además, Unión Europea destinará 38 millones de euros en ayuda para Venezuela. Y un suceso terrible que se conoció el día de ayer, dice: mujer golpeaba y difundía videos pornográficos de su hijo de 4 años. Terrible esta noticia, pero es momento de irnos al estado Mérida, señora Peroso, con la portada del diario Frontera Digital. Y dice lo siguiente su titular principal: Fonprula, Ampula y el IPP inauguraron el Centro de Medicina Física y Rehabilitación Dr. Antonio Pérez Colmenares, y precisamente en el sumario
detalla una gerencia eficiente al servicio de la Universidad del Futuro. Dignifica con hechos y obras la vida del profesor universitario activo y jubilado y de su familia. Además, también reseña en su parte lateral derecha. Fiscal Tarek William Saab expone en Mérida sobre protección para infancia y juventud. Entre otros de sus titulares, encontramos que el incumplimiento de acuerdos pone en riesgo producción de la palma aceitera en Venezuela, y finaliza precisamente esta columna con lo siguiente. Finalizó el velatorio del expresidente José Mujica. Emoción, aplausos y la presencia de Boric y Lula. Veamos qué trae el diario Primicia en su portada digital. Circula en Bolívar, dice UNICEF apoyó retorno de niña venezolana desde Estados Unidos, por supuesto. Se refieren al caso de Michaelis Espinosa. También se reseña en esta portada, Unión Europea asigna fondos humanitarios a Venezuela. Más abajo con fotografía, damas de azul buscan relevo generacional. Con 51 años de labor ininterrumpida, la filial de Acción Voluntaria de Hospitales en Ciudad Guayana hace un llamado a jóvenes y adultos comprometidos con el servicio a sumarse a las filas de las llamadas Damas de Azul. Otro titular que se destaca en esta portada del diario Primicia, CENIAT activa sala de operaciones tributarias contra evasión fiscal. Un tema que tiene que ver con la fuente Sucesos, dice, hallan cadáver de pastor maniatado y estrangulado. Y en el tema internacional, 9 migrantes han muerto este año bajo custodia estadounidense. Bueno, señora Peroso, tiene su magia, agarrar las noticias tomándose un cafecito, ¿no? Claro que sí, uno se despierta a esta hora de la mañana. Sí, señor, momento de hacer una nueva pausa en la primera emisión del noticiero. ¿Usted tiene la hora por allí? Sí, acá se la tengo. Vamos a ver. 6:34 de la mañana. En la próxima parte revisaremos en la prensa internacional el reporte del tiempo y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Sigan allí. WhatsApp trabaja en el desarrollo de una nueva herramienta que permitirá reenviar actualizaciones de estado, un movimiento que apunta a ampliar la capacidad de difusión de contenidos dentro de la aplicación sin comprometer la privacidad de los usuarios. La función ha sido detectada en la versión beta 2.25.16.16 para Android, disponible en Google Play Store. Se trata de una característica opcional que otorgará a cada usuario la posibilidad de decidir si sus estados pueden ser compartidos por otros contactos. Actualmente en la app, los estados solo pueden ser publicados por quien los crea o reenviados cuando se está etiquetado directamente en ellos. Esta limitación desaparecerá con la nueva actualización, aunque bajo reglas claras y con medidas estrictas de privacidad. Momento de revisar los titulares de la prensa internacional y vamos a comenzar, señora Peroso, con la portada del diario Milenio de México. En su titular principal dicen lo siguiente: DEA descubre narcosindicato detrás de tráfico de crudo y gas. Y en su antetítulo, identifica a organización transnacional en la que participan liderazgos de los carteles Jalisco, Sinaloa, Golfo y la familia michoacana. Señala la banda del noreste de explotar a las empresas ómnibus. Bien, vamos ahora con la portada digital del diario La República. Ellos abren edición con un tema que tiene que ver con la fuente Sucesos. El titular es el siguiente: cuchillo capturado, dice el antetítulo a pedido de la Fiscalía de Crimen Organizado de Trujillo. Y el sumario reseña que la policía colombiana arrestó a Miguel Antonio Rodríguez Díaz en Medellín luego que la Interpol comunicó que era requerido por su presunta relación con el asesinato de 13 trabajadores de seguridad en un socavón de Patas, La Libertad. Bueno, y vamos a continuar con la portada del diario La Vanguardia, que reseña lo siguiente: Rusia insulta a Zelensky en el arranque fallido de la cumbre de Turquía, y nos detalla un poco más en el sumario diciendo que la reunión entre Moscú y Kiev se aplaza hoy tras un tenso día en que Lavrov llamó patético al líder ucraniano por querer verse con Putin.
Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en gran parte del país. Revisemos el pronóstico en detalle. Caracas tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 17 grados centígrados y la máxima de 26. Valencia, abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 20 grados centígrados y la máxima de 32. ¿Qué hay de Maracaibo? Pues también abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 24 grados centígrados y la máxima de 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Jonathan Cárdenas. Bueno, nos sintonizan a esta hora desde varios estados del país y es que en los mensajes que nos han hecho llegar en nuestra cuenta de Instagram, @el_noticiero Televen, dice lo siguiente: buenos y bendecidos días, les desea Héctor Molina desde Vigirima, Guacara, Valencia, estado Carabobo. Vaya un saludo hasta allá y continuamos con otro de los mensajes que nos dice: buenos días, siempre en sintonía con el noticiero y sobre todo para ver al señor Carlos Fernández, quien tiene, bueno, varios fanáticos por acá el señor Carlos. Continuamos. Hola, saludos al equipo del noticiero desde Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Precisamente otro de los mensajes dice lo siguiente: felicito a Carlos Fernández y al equipo por el resumen de las informaciones de todos los días. Muchísimas gracias, nosotros siempre atentos por acá a todos esos mensajes que ustedes nos hagan llegar a través de las plataformas digitales. Claro que sí, nosotros pues reiteramos ese agradecimiento por estos mensajes que ustedes nos hacen llegar a diario a través de nuestras redes sociales y por supuesto por su fiel sintonía. Carlos Fernández, usted está muy piropeado el día de hoy, nos ofrece un adelanto de lo que vamos a tener en la próxima parte. Bueno, muy amables por los comentarios a nuestros televidentes. Siempre estamos también muy pendientes de los mensajes que nos envían. Bueno, hoy tenemos, como todos los días, variedad de temas. Vamos a comenzar, por ejemplo, a jerarquizar la economía. Y fíjense lo que ha ocurrido. La Bolsa de Valores de Caracas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, firmaron un memorándum de entendimiento para acercar al mercado de valores nacional a las metas del desarrollo sostenible. Mardo Leipín nos tiene los detalles, o nos tendrá los detalles de este acuerdo. Bueno, seguimos en la economía, un sector en específico, el de autopartes para vehículos. Bueno, estima un crecimiento moderado del 3 al 4% para este año 2025. Pues vamos ahora con información regional. Nos ubicamos en el estado Monagas. Más de 300 enfermeros serán incorporados en diferentes centros asistenciales de esa entidad. Ahora destacamos temas internacionales. Uno de ellos, una mujer fue detenida luego de atropellar a más de 10 personas en el inicio de un partido de fútbol en España. Eso fue Barcelona, el partido español Barcelona Fútbol Club, que le dio el triunfo al Barcelona y el campeonato de la Liga Profesional de Fútbol en ese país. Bueno, las elecciones del 25 de mayo. Hoy vamos a tener como invitados a Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras, expresidente de la Cruz Roja Venezolana y candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 3 de Caracas, por el partido Un Nuevo Tiempo, Unión y Cambio, otra de las organizaciones que le da respaldo. También conversaremos con Pedro Díaz Blum, candidato por el estado Carabobo a la Asamblea Nacional por Fuerza Vecinal. Y al concluir, siempre presentamos información del arte y el espectáculo. Chris Brown fue arrestado en Inglaterra. Conoceremos las razones de la detención en el segmento de lo actual. Bueno, siempre les decimos, permanezcan allí. Es muy breve la pausa que vamos a hacer en este momento y al regreso tendrán las informaciones y todos sus detalles con Cruzmila y Adrián Barros. Buenos días, ¿cómo están? Cierra la semana. Así es. La informativa, ¿no? Así es, Carlos. Muy buenos días. Feliz día, equipo. Feliz día para ustedes en sus hogares que nos reciben pues con tanto cariño, con tanta lealtad cada mañana. Y feliz día para mi compañero Adrián. ¿Cómo te preparas para el fin de semana? Muy bien, Carmila. Buenos días para ti, Carlos. Para algunos comienza el relax, para otros la acción, ¿no? Así Sí. es. Bueno, depende de cuál. Un gusto compartir con ustedes, Gaudi y Jonathan también. Muy buenos días y por supuesto buenos días, señores televidentes. Un placer acompañarles a esta hora de la mañana.
El 16 de mayo se celebra el Día del Compositor Venezolano para conmemorar la fundación de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela en 1955. Amigos, nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, en Argentina piden duplicar la pena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por delitos de corrupción durante su mandato. Continuamos con las informaciones. El presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a los ciudadanos, a todos, a trabajar en conjunto para lograr el retorno de los migrantes venezolanos que se encuentran detenidos en El Salvador. Y yo le pido al pueblo de Venezuela máxima unión, máxima movilización y oración con fe, porque más temprano que tarde tu hijo María Magdalena y los hijos de ustedes y todos los muchachos migrantes los tendremos sanos, salvos y libres en su patria Venezuela. El presidente Maduro respaldó la creación de un código de familia que proteja a los niños y a la juventud del país, al tiempo que destacó su importancia para fortalecer los valores en la sociedad venezolana. Familiares de migrantes venezolanos continúan en la espera de respuestas por parte del gobierno de Estados Unidos y de El Salvador para la pronta liberación de sus seres queridos. Aseguran que la llegada de la pequeña Michaelis Espinosa es una señal de esperanza. Un grupo de madres se reunieron con pancartas y consignas para alzar su voz y solicitar a las autoridades del país que traigan de vuelta a sus hijos, alegando que son jóvenes de bien y que no merecen vivir esa situación. La comisión estuvo acompañada por la defensora de derechos humanos, Camila Fabri Saab, que destacó que la mayoría de los detenidos injustamente son muchachos que no pasan de 25 años. Nosotros rechazamos de una manera categórica esta violencia institucionalizada que criminaliza la nacionalidad y la migración. Aquí estoy con las madres, los padres, la hermana, el hermano, la esposa de algunos de los 252, que son días, meses que no saben nada de ellos, ni una llamada, ni un mensaje, nada, no saben ni siquiera si están vivos. Parte de las madres venezolanas expresaron su dolor y angustia al no saber nada de sus hijos. Mi hijo es un muchacho de bien que se fue detrás de un sueño con sus 3 hijos y su esposa. Ahora tememos por sus 3 hijos y por su esposa que aún sigue en Estados Unidos. Nuestros hijos no son del Tren de Aragua, nuestros hijos son inocentes, justicia para ellos. Hasta estos momentos han pasado 2 meses que nuestros hijos están secuestrados en el SECO, en ese centro terrorífico que tiene Bukele. Y hasta los momentos no hemos tenido respuesta de la ONU. Necesitamos y exigimos una respuesta, porque la desesperación nos está consumiendo poco a poco a cada una de nosotras. Cada una de estas madres venezolanas mantiene la esperanza que el próximo vuelo de repatriados estén parte de ellos o todos presentes. Vanessa Urbano, Televen. Los inmigrantes detenidos en el centro de procesamiento del servicio de El Paso en Texas, en Estados Unidos, estarían sufriendo graves violaciones a sus derechos humanos, según advirtió Amnistía Internacional. Un informe de la organización resalta las denuncias de que estos ciudadanos no tienen acceso a la representación de un abogado, están en detención prolongada sin motivo y sufren condiciones de reclusión crueles e inhumanas. Señalaron que la comunicación con sus familiares y con proveedores de servicios jurídicos es muy difícil por ser objeto de traslados entre centros. La Unión Europea anunció que destinará 38 millones de euros en ayuda a organizaciones humanitarias en Venezuela a fin de atender a poblaciones más vulnerables. El bloque europeo precisó que la ayuda para nuestro país se centrará en la protección de salud, nutrición
y educación. Estos recursos forman parte de un aporte de 120 millones de euros que se destinará durante este año para países de América Latina y el Caribe de conformidad a un convenio suscrito entre ambas regiones para la cooperación intercontinental. En el sector de autopartes para vehículos se estima un crecimiento moderado de 3 a 4% para este 2025. Así lo indica el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y de Autopartes, Diógenes Madrid. Agrega que el aumento en la tasa de cambio les afecta. Va a haber un crecimiento en el sector. Quizá moderado, tenemos la amenaza en este momento pues, de las diversas tasas de cambio que afectan. Y lo importante en ese sentido es la preservación de los inventarios para evitar escasez. En cuanto al contrabando y falsificación de autopartes, indicó que trabajan con el gobierno nacional para erradicarlo y que con sus agremiados buscan generar conciencia en los consumidores. Así lo aseguró Madrid en la inauguración de la Expo Canidra, que se desarrollará hasta el próximo 17 de mayo y que cuenta con 55 expositores y 120 marcas. Aquí vas a poder observar también en el evento marcas propias que no son objeto de falsificación. Así que no es un problema que esté generalizado o que todo se falsifique. Está muy focalizado en ciertos productos. El sector requiere financiamiento del Estado. Por ahora se mantienen con lo que denominan el autoapalancamiento. Registran el crecimiento en la venta de vehículos. Este año se espera, en el primer trimestre tuvieron la venta de 6.400 unidades. Si eso lo multiplicamos por 4 trimestres del año, terminarían en 24.000 unidades. El año pasado terminaron en 17.000. O sea que eso daría un crecimiento de un 40% en vehículos. Creo que eso viene mucho de la mano con este financiamiento. Desde Expo Canidra señalaron que la demanda de autopartes en el país está garantizada. En cuanto al tema de la importación, señalaron que se lleva a cabo con normalidad, pues no existen trabas para ello. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Durante el primer trimestre del año, las exportaciones de Colombia a Venezuela representaron 5.71% en los envíos hechos desde el vecino país al resto del mundo. El embajador Milton Rengifo aseguró que este avance va de la mano de la reactivación de las relaciones bilaterales. Las exportaciones colombianas a Venezuela reportan un aumento de 35,7% en el primer trimestre del año. Los datos provienen del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Se afirma que en el vecino país el total de las exportaciones fue de 4.338,1 millones de dólares, lo cual representa una variación de 12,2% con respecto al mismo periodo de 2024. Venezuela ha sido beneficiaria de ese auge de la economía, en tanto el 5% de esos 4.300 ha estado destinado al mercado venezolano, lo que nos complace pues porque significa que estamos aportando a la reactivación que se nota en la hermana República de Venezuela. Productos agroindustriales por supuesto, pero también materia prima, bienes de capital que vienen a colaborar en la generación de empleo y en el auge, en la reactivación económica de Venezuela. El embajador colombiano Milton Rengifo considera que estas cifras son positivas, pero hay que seguir trabajando en las relaciones binacionales para que se traduzcan en mayores beneficios en ambos lados de la frontera. Mardoley Prin, Televen. La policía científica detuvo a 5 personas acusadas de estafar mediante una plataforma fraudulenta para la compra y venta de criptomonedas. De acuerdo con las pesquisas, los detenidos cooperaban con 6 delincuentes aún por ubicar y detener. Las autoridades detallaron que se dedicaban a engañar a usuarios del sistema prometiendo altos rendimientos a cambio de inversiones en activos digitales y que multiplicarían esa suma en los próximos días. El 6CPC determinó que se trata de una plataforma de intercambio ilegal bajo el esquema Ponzi. Momento de hacer una nueva pausa acá en el Noticiero Primera Emisión. Al regreso, más información. Ya venimos. La
La Bolsa de Valores de Caracas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo firmaron un memorando de entendimiento para acercar al mercado de valores nacional a las metas de desarrollo sostenible. El presidente de la Bolsa de Valores, José Grasso Vecchio, asegura que se trata de un compromiso para promover mecanismos financieros que generen impacto real en la sociedad. De acuerdo al convenio, la Bolsa de Valores será una plataforma para canalizar recursos internacionales orientados a iniciativas de desarrollo social, entre otros. Según sus representantes, se convertirán en referentes de innovación financiera en la región. Instrumentos como los bonos verdes, los bonos sociales, los bonos azules, alineados con los objetivos del desarrollo sostenible, permitirán canalizar capital hacia proyectos transformadores en áreas claves como el medio ambiente, la inclusión social y el desarrollo económico sustentable. Según el representante residente del PNUD, Luis Francisco Taí Santa Cruz, la meta es que cada bolívar captado se canalice a ese portafolio y proyectos con doble retorno económico y de sostenibilidad, dando pie a la reducción de desigualdades sociales. Se propone una hoja de ruta que inicia con formación en finanzas sostenible y culminará con el lanzamiento del primer índice ODS de Venezuela. Nuestra meta a 5 años son claras. Primero, que al menos el 20% del volumen anual de emisiones bursátiles sea sostenible, que más de 100 empresas reporten bajo estándares ESG auditados, que las inversiones privadas encuentren oportunidades en proyectos con impacto social y ambiental verificado y que Venezuela se posicione entre los líderes en transparencia financiera. Al respecto, el viceministro de Economía Digital, Banca, Seguros y Valores, Jimmy Berríos, considera esta firma como un avance positivo, aunque a la larga podría incluirse áreas como banca y seguros. Creo que el tema de la finanza sostenible abarca, digamos, también otros sectores, aparte del mercado de valores. Creo que hay un trabajo por hacer allí en ese sentido. Luego de la firma de este convenio, la Bolsa de Valores de Caracas asegura que se abren nuevos lazos de cooperación entre el sector público, privado y organismos multilaterales. Mardolay Prim, Televen. El candidato a la gobernación del estado Miranda por el partido Un Nuevo Tiempo, Juan Requesens, resaltó la importancia de participar en las elecciones el 25 de mayo. Ante un hecho político concreto, nosotros creemos que para defender eso, defender las gobernaciones y plantar cara a lo que debe venir, es mejor votar. Pero yo, Juan Requesens, creo que es desacertado plantear la abstención como una estrategia para defender lo que pasó el 28 y como una estrategia para la movilización y la articulación social. Requesens sostuvo que durante la campaña electoral ha sorteado obstáculos para dar a conocer su oferta a la población mirandina, afirmando que estos comicios son una oportunidad de acercarse a los venezolanos y asumir la responsabilidad inherentes al cargo que aspira. Va a ser un día en el que los venezolanos nos vamos a volver a encontrar y a partir de allí continuar la lucha, con compromiso, con un profundo sentido de venezolanidad, pero sobre todo también con la responsabilidad que a partir del 25 de mayo nosotros vamos a adquirir como servidores públicos. Porque dejamos de ser dirigentes estudiantiles, dirigentes juveniles, para convertirnos en líderes y lideresas con responsabilidades públicas para todos los venezolanos. Requesens también rechazó el salario establecido actualmente, así como la falla en los servicios públicos y el sistema de salud. El aspirante a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, Emilio Salazar, introdujo un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el que solicita la inhabilitación política del candidato al Parlamento por Unión y Cambio, Pedro Luis Castillo. Entregamos con pruebas, dentro del documento están las pruebas de los delitos en el que este señor ha incurrido, llamando a sanciones, bloqueos. Salazar señaló que solicitarán la aplicación de sanciones en el marco de la ley Libertador Simón Bolívar. El próximo día lunes vamos también a seguir haciendo denuncias, ¿verdad? Pero vamos también a la Fiscalía General de la República, para introducir también denuncias de otros dirigentes que se han hecho del erario público para poder participar hoy en estas elecciones.
juicio de Salazar se ha incitado al odio a través de las redes sociales. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Por su parte, el candidato del Gran Polo Patriótico a la gobernación de Lara, Luis Reyes, afirma que habrá una buena participación en las elecciones el 25 de mayo. Ramón Vélez con el reporte. Sostiene que ya las bases de su estructura política están preparadas para la jornada electoral para el resguardo de votos. Detalló que no es un proceso en el que la gente deba abstenerse, ya que se trata de unos comicios en donde se elegirán a gobernadores y las voces ante la Asamblea Nacional y los consejos legislativos regionales. Yo creo que se va a imponer la fuerza de la conciencia de la gente, se va a imponer la fuerza de la disposición de la gente a participar. Creo que vamos a tener un buen proceso electoral el 25 de mayo, una participación bastante numerosa. Eso es lo que se nota con la emoción del pueblo que nos acompaña en las caminatas, que nos acompaña en las asambleas. El candidato durante la rueda de prensa calificó como positivo también los encuentros que ha tenido con productores en zonas importantes de esta región. Resaltó que antes del cierre de la campaña visitará el resto de las zonas productivas en la entidad para conocer las necesidades y próximamente darles respuesta en caso de resultar electo como gobernador. Desde el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Autoridades del sistema de salud del estado de Monagas incorporan a más de 300 licenciados de enfermería en diferentes centros asistenciales para fortalecer la atención pública en la entidad, así como lo dio a conocer la Autoridad Única de Salud, Yérica Arzolay. Informó que actualmente cuentan con 2.400 licenciados de enfermería en los hospitales de la entidad. Cada día nosotros vamos avanzando en la construcción del sistema público de salud que necesita el estado de Monagas, incluyendo personal de enfermería en cada uno de los centros de salud, ya que contamos con universidades en nuestro estado que está formando cada día a más compañeros especialistas en el área de la enfermería. Y hay en formación más de 2.372, siempre teniendo como prioridad los centros del tercer nivel, que son los hospitales. Detalló que tras la ardua labor que desempeña el sector salud, fueron reconocidos más de 76 enfermeros con 38 años de servicio en la región. Desde el estado Monagas, Leice San Luis, Televen. Vetrux busca posicionarse como la marca número 1 de electrodomésticos en el estado Táchira, entidad que lidera la lista de consumo de estos artefactos. Nuevos tipos de vineras y hornos estilo freidora de aire son algunos de los productos distintivos de la línea de cocina de esta marca. Porque Vetrux tiene una línea muy completa en todo lo que tiene que ver con electrodomésticos, todo lo que tiene que ver con cocinas de altísima calidad, así como refrigeradores, con la intención de mejorar la calidad de vida de las personas en su hogar. Y para nosotros el mercado en San Cristóbal es sumamente importante. La alta calidad es otra de las cualidades que destacan para que compren sus productos. Tienen una tecnología muy avanzada. Por ejemplo, el caso de las cocinas, podemos ver cómo inclusive los air fryer tienen temperaturas duales, que eso es algo bastante interesante para el mundo de la cocina actualmente. Lo mismo ocurre con los hornos que también tienen las cocinas de Vetrux. Vetrux se encuentra en todo el territorio nacional en alianza de las principales tiendas de electrodomésticos del país. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, el ministro de Justicia de Colombia renunció a su cargo por presuntos intentos de injerencia. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde fue capturado el presunto autor de la masacre de mineros que conmocionó a Perú. En un operativo de Interpol entre la policía peruana y la colombiana se logró capturar en Medellín a Miguel Antonio Rodríguez Díaz, alias Cuchillo,
señalado como el principal sospechoso de la matanza de 13 mineros en la provincia de Patás, región La Libertad. El sujeto había huido a Colombia el 5 de mayo, horas después de que fueran hallados los cuerpos de las víctimas en la minera Poderosa. Por su parte, Rodríguez declara ser inocente y asegura tener pruebas para demostrarlo. Afirma que lo están confundiendo con otra persona. La Procuraduría General de Argentina solicitó a la Corte Suprema duplicar la pena a la expresidenta Cristina Fernández por delitos de corrupción durante su mandato. La presidenta argentina ha sido sentenciada en 2 ocasiones, en 2022 y 2024, a 6 años de prisión e inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta. Así que, de ser aprobada la petición, aumentaría su condena a 12 años. Cristina Fernández podría pedir prisión domiciliaria debido a su edad, 72 años. Nos centramos ahora en Panamá. A pesar de las protestas de la población, el presidente José Raúl Mulino descartó derogar la ley 462 que reforma el sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social. El mandatario panameño además advirtió que no permitirá el bloqueo del país por parte de grupos sindicales que reclaman la modificación de esta ley y protestan contra una serie de iniciativas de su gobierno. Mulino aseguró que no permitirá disturbios ni eventos que afecten el desarrollo de las actividades productivas del país. Volvemos a Colombia. La ministra de Justicia, Ángela María Buitriago, presentó su renuncia por presuntos intentos de injerencia en sus decisiones. A través de una carta enviada al presidente Gustavo Petro, la funcionaria denunció acciones que comprometieron la independencia y transparencia de su gestión. Es el tercer relevo de esa cartera durante el gobierno de Petro. Buitriago recalcó que su dimisión es irrevocable y que deja el puesto el 1 de junio, afirmando que ella no depende de interferencias, amenazas o intereses políticos. El gobierno de Brasil ofrecerá ayudas a aquellos vecinos de la favela do Moinho que decidan mudarse a otro lugar tras alcanzar un acuerdo con el estado de Sao Paulo para facilitar el desalojo de la última favela que queda en el centro urbano. El ministro de las Ciudades, Jader Filho, explicó que ofrecen unos $44.000 procedentes de recursos del presupuesto federal a las familias de renta baja que abandonen las favelas, a fin de que compren una nueva vivienda. Indicó además que recibirán un subsidio de al menos $210 para alquilar un apartamento hasta que encuentren un lugar permanente. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de AP, que nos tiene información de último momento. Tras la ausencia de Putin en Turquía, Trump dice que se reunirá pronto con el líder ruso. El presidente estadounidense indicó que está trabajando para entablar conversaciones directas con Putin y que el encuentro se llevará a cabo tan pronto como pueda organizarlo. Ahora pasamos al portal web de Street Info, que titula lo siguiente: Haití está a oscuras tras ingreso de desconocidos a su principal hidroeléctrica. La estatal eléctrica calificó el acto como un boicot e indicó que hasta el momento la arremetida no ha sido asumida por ninguna organización criminal. Afirmó que están trabajando en recuperar el servicio. Veamos la nobleza de este perrito que se robó todas las miradas en redes sociales al percatarse que su dueña cargaba un gran manojo de ramas. Él corrió hasta ella para ayudarla. Una total muestra de bondad de la que tienen nuestras mascotas. ¿No te parece, Adrián? Oye, un manojo de ramas, ¿no? Como 3 árboles que van allí que lleva la señora. Bueno, no era un manojo, precisamente. Qué buen perro. Bueno, gracias, Crumila. Con esto vamos a la información deportiva con nuestro compañero Anthony Abellaz. Anthony, buenos días.
Gracias muchachos, buenos días, feliz cierre de semana para todos y bienvenidos como siempre aquí a la sección de deportes en su noticiero Televen. Hoy tenemos mucho fútbol en nuestro espacio y vamos a arrancar justamente con el balompié europeo porque una de las grandes ligas del planeta se definió este jueves y estamos hablando por supuesto de la Liga Española. El Fútbol Club Barcelona conquistó su 28º título de la Liga tras vencer 2-0 al Español el día de ayer, como les contamos. Sin embargo, esta victoria se vio ligeramente empañada por algunos hechos polémicos y de violencia que se suscitaron a las afueras del estadio mientras el partido estaba en pleno desarrollo. En España, como les decimos, una mujer fue detenida luego de atropellar a más de 10 personas antes del inicio de este partido y también durante el desarrollo de él entre el Español y el Fútbol Club Barcelona. Las autoridades indicaron que la situación fue controlada en el momento y que no representó un riesgo para las demás personas que se encontraban en el interior del estadio ubicado en Cornellà de Llobregat. De hecho, el partido se detuvo momentáneamente, las autoridades intervinieron, pero luego pudo reanudarse sin problemas a los pocos minutos. Seguimos hablando de fútbol, pero ahora en el contexto sudamericano. El Caracas Fútbol Club pierde 3-1 lamentablemente en su visita al Atlético Mineiro por la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En la última jornada, el equipo venezolano jugará de local en el Estadio Olímpico de la UCB contra Deportes Iquique. Eso será el próximo 29 de mayo. Seguimos adelante con el fútbol y una noticia que probablemente esté preocupando y bastante a Carlo Ancelotti. Un tribunal de Río de Janeiro ordenó la destitución del presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, Ednaldo Rodríguez, luego de establecer como nulo el acuerdo que lo ratificó en el cargo el pasado mes de marzo. El fallo se decidió tras dictaminar que uno de los firmantes del convenio, el expresidente de la Confederación, Antonio Carlos Nunes de Lima, se encontraba en incapacidad mental para plasmar su firma en el documento, por lo que el tribunal sentenció que hay indicios de una posible falsificación. Este hecho ocurre pocos días después de que la institución anunciara la inminente llegada del italiano Carlo Ancelotti, actual director técnico del Real Madrid, para dirigir el banquillo de la selección verde-amarela. Cabe mencionar además que anteriormente la justicia brasileña ya había sido suspendido temporalmente a Rodríguez de su cargo a finales de 2023 tras la anulación de las elecciones que lo eligieron como presidente, así que veremos desde el punto de vista político y por supuesto administrativo y extradeportivo cómo se desarrolla este tema, porque Carlo Ancelotti ya fue anunciado oficialmente y está a tan solo días de empezar a ejercer justamente ese cargo. Hemos ido de lo más global y ahora nos centramos en lo local, en nuestro país. Este viernes inicia la jornada 3 de la fase final de la Liga FUTB. Repasemos entonces en pantalla los partidos y también cómo va la tabla de posiciones tanto del cuadrangular A como del cuadrangular B. Aquí tenemos el cuadrangular A, nos centramos en la jornada número 3 de hoy viernes 16 de mayo. A las 6 de la tarde, la UCB Fútbol Club en el Estadio Olímpico jugará contra el Deportivo La Guaira, que está teniendo un buen rendimiento, ya lo vamos a ver en minutos en la tabla. Y más tarde, a las 8:30, el Portuguesa juega de local en Acarigua contra el Anzoátegui Fútbol Club, que como siempre lo decimos en este espacio, ha sido sin duda alguna la revelación de la temporada. Vamos a ver entonces los partidos del cuadrangular B. Allí vamos a tener que mañana sábado, también en la jornada 3, el Deportivo Táchira va a jugar de local contra Carabobo en un partido muy importante en función de las aspiraciones de los equipos del cuadrangular B, y también la Academia Puerto Cabello hará lo propio contra Metropolitanos Fútbol Club. En la tabla de posiciones también tenemos que el Deportivo La Guaira, como les contábamos, al menos en el cuadrangular A, está teniendo una muy buena participación, tiene 6 puntos, está liderando ese cuadrangular, y en el cuadrangular B, Deportivo Táchira y Carabobo están disputándose la punta de esa pequeña liguilla. Recuerden que por formato, el líder de cada cuadrangular avanza a la final para decidir este semestre, el torneo Apertura. Seguimos adelante y tenemos que cerrar con información de la NBA, del mejor baloncesto del mundo, porque ayer se dio un juego muy emocionante que mantiene viva una de las llaves en la Conferencia del Oeste. Los Denver Nuggets vencieron 119-107 al Oklahoma City Thunder y forzaron el séptimo y definitivo juego en esta llave de la Conferencia Oeste. Ganaron los Nuggets y, como no, con el serbio Nikola Jokic como protagonista. El multifuncional pivot terminó con línea de 29 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias. Otro que tuvo una actuación que rozó lo heroico fue Jamal Murray, quien desde el miércoles estaba enfermo y era duda para este partido.
pero el base de los Nuggets se recompuso y a pesar del evidente malestar corporal anotó 25 puntos con 8 rebotes y 7 asistencias. Ahora la serie se muda a Oklahoma para el séptimo y definitivo juego de esta llave, que será el domingo a las 3:30 de la tarde, hora de nuestro país. En la final de la Conferencia Oeste, los Minnesota Timberwolves esperan plácidamente por el ganador de este enfrentamiento. Así llegamos al final de nuestra sección de deportes por el día de hoy y también por esta semana. Que tengan todos un buen fin de semana, de buen descanso y nos reencontramos como siempre el día lunes. Gracias, Anthony. Feliz fin de semana para ti también. Igual para ustedes, muchachos. Bueno, chicos, nos vamos a un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, Carlos Fernández tendrá como invitados en la entrevista a Ricardo Cusano, expresidente de Fede Cámaras, expresidente de la Cruz Roja y candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 3 de Caracas por un nuevo tiempo. También conversará con Pedro Díaz Blum, candidato a la Asamblea Nacional por Fuerza Vecinal. Bueno, seguimos en nuestro camino a las elecciones del próximo 25 de mayo. Vamos a conversar en el día de hoy con Gianfranco Cultrera, candidato a la gobernación de Anzoátegui por Fuerza Vecinal. Bueno, no sé si te apoyan también algunas otras organizaciones políticas. Me imagino que en este caso hay algunas que también te dan respaldo, pero en todo caso, ¿cómo ves la situación en el Estado? Y además, al final de cuentas, ¿qué te motivó a involucrarte en todo este proceso electoral? Y bueno, bienvenido, por supuesto. Gracias, Carlos. Contento por la oportunidad de compartir con ustedes. Fíjate, Anzoátegui, hay un tema bastante... Estado complejo, ¿no? Sí, es complejo, pero fíjate que nosotros tenemos rato saliendo y yendo a la zona rural, a la zona popular, y ha habido una receptividad importante, ¿ok? Eso es lo que hemos notado. O sea, tú le preguntas a la gente, ¿vas a salir a votar? Es lo primero que le preguntas y la gente te dice, ¿por qué no? ¿Qué me motivó a postularme como candidato? Bueno, yo creo que hay personas que deben cerrar ciclos y en otras se abren ciclos. Yo considero que está resurgiendo una nueva generación, no como me dijeron hace poco, que nueva generación porque sea joven o no, pero una nueva generación que quiera hacer política diferente, ¿ok? Yo creo que se le deben abrir espacios a personas que han venido preparándose, capacitándose, como lo considero que es mi caso. Yo vengo del ejercicio de mi profesión, soy abogado de profesión, 17 años viviendo de mi profesión, estudiando, muy cercano a la política, he estado en gestión como director de consultoría jurídica, etcétera. La política siempre ha estado cerca y bueno, considero que es el momento oportuno para postularme, pero no solamente postularme, sino venir a hacer política diferente. Hay nuevas maneras de hacer política, hay nuevas formas de hacer las cosas y eso me ha motivado a poner mi nombre a la candidatura de la gobernación. Fíjate, Gianfranco, ¿cómo deslindas tu posición, tu propuesta política, en este caso electoral política, frente a la que tienen los otros candidatos? ¿Qué te hace diferente a ellos? Mira, a mí me respalda Fuerza Vecinal, ese es el partido al que pertenezco. Además, nos respalda Ecológico y Lápiz, son tarjetas que están respaldando esta candidatura desde el día cero. Y una de las cosas que me vinculan a Fuerza Vecinal es la cercanía que han tenido con sus vecinos en las localidades donde hay mandatarios de esta organización política. No es menos cierto que Fuerza Vecinal cuenta con líderes políticos que hoy son gerentes y que tienen gestiones exitosas. Por mencionar algunas, Lechería, de donde soy, de donde vivo. Lechería es un municipio que realmente tiene un estilo de vida particular, se ha convertido en una referencia a nivel nacional y tiene una gestión exitosa, así como también Chacao, Baruta, Zamora, Maneiro, en fin, hay una cantidad de municipios donde están liderando gerentes que pertenecen a esta organización y es evidente que son gestiones que se diferencian del resto de los municipios. Eso hace que me vincule no solamente y que participe con esta organización, sino que es a lo que creemos nosotros. Yo creo en un mandato que tengas cercanía con la gente y que los puedas involucrar para hacer una gestión distinta. Ahora fíjate, una de las cosas, perdona, que como observación crítica que surge de diferentes factores de la sociedad es que
los elementos de la oposición no lograron una identidad y una convergencia y van dispersos y entonces se les nota como débiles o frágiles frente a la realidad del candidato oficial en cualquiera una de las entidades. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué no hubo la posibilidad del entendimiento y la concordia? Sí, bueno, evidentemente hay un tema, lo puedo ver, te lo decía ahora hace un momento, que es que hay personas o hay políticos, y eso lo veo, eso se pasa en cualquier profesión o en cualquier oficio, no le dan camino a las nuevas ideas, a las nuevas propuestas, y nosotros somos una alternativa distinta, y eso es lo que estamos ofreciendo. Distinta porque además es una cara nueva que no viene vinculado de la política, no viene de ser partidista ni de tener ideologías políticas en particular, y soy una cara nueva que quiere ofrecer algo distinto. ¿Qué pasa? Bueno, evidentemente las personas que ya han venido participando y que ya han sido candidatos, bueno, no han querido cerrar un ciclo y no quieren dar espacio a esta nueva generación de la que he venido hablando. Eso hace que evidentemente no haya una convergencia y no hay una conversación para que sean un solo candidato o pocos candidatos que puedan darle frente evidentemente al candidato oficialista. Y bueno, evidentemente eso erosiona, Gianfranco, ¿no? El no tener un candidato unitario frente a lo que es la propuesta oficial. Sin duda alguna. Eso es lo que dice la gente, sí, ¿no? Y eso lo recogen las investigaciones de opinión pública. Y además. eso hace que la gente evidentemente no confíe en el político, porque al final es eso es lo que sucede. O sea, ¿cómo confías tú en un candidato opositor si hay 5 o 6 candidatos que no se pueden poner de acuerdo? No estoy queriendo decir que eso no pueda suceder, pero al final hay que buscar la forma de generarle confianza nuevamente al elector, al ciudadano, y que, bueno, evidentemente vea o tenga un voto consciente e inteligente y sepa, evidentemente, quién es el que le ofrece lo que realmente desea el ciudadano. Problemas de Anzoátegui, Gianfranco, que son al parecer muchos, y ¿cuál es la propuesta que tienes tú frente a lo que es la propuesta que tiene el candidato que aspira a reelegirse del sector oficial? Problemas en Anzoátegui, muchísimos. Y nosotros hemos escuchado de primera mano cuáles son los problemas. La gente tiene necesidad. Nosotros tenemos una propuesta inicial, evidentemente, hay un plan de trabajo inicial que lo hemos venido realizando, escuchando de cerca y tendiéndole la mano a la gente. Sin embargo, yo considero que en toda gerencia, en gerencias públicas y privadas, hay una máxima que es priorizar. Y dentro de esa priorización de la que nosotros hablamos está el sector salud, sin duda alguna, y servicios públicos. Son problemas que están aquejando no solamente a un sector, sino a todo el Estado en general. El que vive en Lechería, el que vive en Barcelona, el que vive en Puerto de la Cruz, tiene los mismos problemas. Zona norte, zona oeste, zona sur. Nosotros queremos o tenemos en principio un plan de trabajo enfocado, por ejemplo, en el tema salud, sector salud. El mandatario regional actual dice que él ha destinado el 40% de su presupuesto a ese sector. ¿Y es así? Bueno, es la gran interrogante. Es así, porque siguen estando los mismos problemas. Por ejemplo, Carlos, vas a una casa y te dicen, mira, mi esposa se tiene que operar y me pidieron esta lista de insumos, y es una lista de insumos que más o menos se aproxima a los $1.000. Como una persona que gana 130 bolívares mensuales más los bonos puede reunir para comprar esos insumos y efectivamente operarse? Eso es un tema. Como un hospital no te puede dotar de insumos para que la persona tenga acceso. Eso es un derecho a la salud, y no lo tienen, porque no tienen el salario, no tienen la disponibilidad económica para poder efectivamente llevar a cabo eso. ¿Cómo está la educación? ¿Cómo está la infraestructura vial? ¿Cómo está la seguridad en Anzoátegui? La educación, terrible, porque ahí convergen muchas cosas. Hay un mal salario de los maestros y evidentemente no hay motivación para ir a enseñar, pero más allá de eso, si te vas a la infraestructura, te encuentras con un colegio que no tiene baños, muchos colegios pupitres deficientes. Esto dicho por los mismos vecinos a los que hemos visitado. Esto no son cosas que nosotros decimos por capricho. Es algo que te manifiesta abiertamente la gente cuando vas y hablas. Entonces, evidentemente, cómo se forma un niño de manera correcta. Además que, bueno, hay un tema alimenticio también, que vas y no, son adicionales. Entonces, evidentemente, eso hace que no haya una educación correcta, que los chamos vayan a la escuela y no se estén formando porque el maestro no fue, porque se resulta que tampoco tenía luz en su casa, no pudo llegar, el transporte público no funciona, muchas de esas zonas rurales la vialidad está fatal, en fin. Hay muchos problemas que aquejan al ciudadano, Carlos, en específico en Anzoátegui, y bueno, nosotros evidentemente queremos no solamente trabajar, sino que ponerle seriedad a esto y buscar las formas, las alternativas,
verificar con qué contamos, con qué no contamos y hacer propuestas serias para solucionar los problemas. Ahora, ya para concluir, Gianfranco, bueno, ¿cómo se distribuye el presupuesto? Piensa uno, es un estado petrolero adicionalmente, es un estado agrícola también, tiene infraestructura turística. ¿Qué pasa con Anzoátegui? Mira, el gobernador manifestó hace poco que el mayor ingreso o el presupuesto que manejan ellos deriva de los peajes, de la recaudación tributaria y del turismo, entre comillas, porque al final el turismo se radica solamente en Lechería, que se ha convertido realmente en el municipio turístico. Sí. ¿Qué pasa con el resto del estado? Cuando tenemos por ejemplo, la navegabilidad del río Orinoco, donde tenemos en el oeste Boca de Uchire, donde te vas a Guanta y tienes el Parque La Sirena, donde tienes a Puerto La Cruz el Paseo Colón. ¿Dónde está eso que no se ha desarrollado de manera efectiva para que haya un turismo atractivo, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional? ¿Cómo se distribuye el presupuesto? Bueno, evidentemente tenemos que buscar, y es lo que te digo, hay que priorizar. No, a mí me gustaría hacer muchas cosas. La gente te pide muchas cosas, pero ¿dónde tienes que priorizar para efectivamente solventar o ir solventando el problema del anzoáteguense? Bueno, éxito, ¿no? Gracias. No va a ser fácil, la situación es muy competida, es dura, pero bueno, ya veremos, Gianfranco. Así que bueno, estaremos pendientes en la cobertura informativa del proceso electoral en el estado de Anzoátegui. Nos vamos a la pausa, al regreso conversaremos con Oscar García, quien es candidato a la gobernación de Falcón por Copey. Bueno, nos acompaña Oscar García, candidato a la gobernación por el estado Falcón. Le apoya en el partido Copey, también el resto de las organizaciones de la Alianza Democrática y otras organizaciones, ¿no, Oscar?, que también te dan respaldo en ese sentido. Bueno, ¿qué te llevó a ser candidato? ¿Qué te motivó? ¿Cuál es la situación en definitiva que lleva, verdad, a tomar decisiones y proponer tu nombre para ser el gobernador de Falcón? Muchas gracias, Carlos, por la invitación a este prestigioso programa, de verdad que bien complacido. Estamos en esta carrera del proceso electoral rumbo al 25 de mayo, convencido de que vamos a rescatar la gobernación del estado Falcón, porque es necesario, es justo que en los próximos tiempos haya un cambio político en nuestro estado, un estado que lo tiene todo, un estado que es muy bondadoso, un estado que yo lo califico, Carlos, como la Venezuela concentrada. Todo lo que está en mi país se siente representado en el estado Falcón, a excepción de la nieve de Mérida, pero sin embargo tenemos los cerros allá en la sierra del estado bastante fríos. Y bueno, y lo que le hace falta es gerenciarlo, hace falta un equipo de trabajo que de verdad le duela al estado Falcón, para que Falcón sea una potencia en nuestro país, en nuestro estado principalmente. Yo tengo un reto principal, yo tengo que ser mejor gobernador, no solamente del Partido Social Cristiano Copey y de los partidos que me acompañan, que son más de 10 organizaciones políticas, específicamente 11. Y yo tengo que gobernar para todos ellos, sin distingo de partido político, porque el Estado lo requiere y así lo vamos a lograr. Ahora, Falcón ha estado con esa potencialidad, que tiene alternativas turísticas, es un estado petrolero también, un sector agrícola apreciable, pero Falcón, uno observa año tras año, y no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo, y no termina de arrancar Falcón. ¿Qué pasa con Falcón? Falcón había agarrado un auge en los gobiernos sociocristianos, el gobierno de Aldo Sarmeño, el gobierno de Securier, fue un Falcón potencia, un Falcón donde la ley de zona libre estuvo en una capacidad bastante elevada, mejoró la economía en la península de Paraguay y en el resto del estado de Falcón, había inversiones, había atención a la gente, y eso bajó en la medida de que los gobiernos revolucionarios, los gobiernos actuales, de una u otra manera con esta política retrasaron a nuestro estado como han retrasado a Venezuela. Eso tenemos que revertirlo, y es por eso que yo invito al pueblo de Venezuela, al pueblo del estado Falcón, que vayamos con contundencia a participar el 25 de mayo, no solo para elegir un nuevo gobernador en el estado Falcón. Aquí hay una elección tan importantísima que es la Asamblea Nacional. Y tenemos que de una otra manera apostar a ello. Están los consejos legislativos también. Y los consejos legislativos. Pero la Asamblea Nacional es un órgano tan importante en este proceso electoral porque, bueno, desde allí dependen muchas cosas para las transformaciones políticas de nuestro país. Y yo como gobernador voy a contar con una Asamblea Nacional que de una otra manera uno le puede hacer las exigencias para que a través de las leyes, la ley de descentralización... ¿Cuántos diputados, perdón, elige Falcón? Falcón elige 6 diputados a la Asamblea Nacional
y 11 diputados al Consejo Legislativo. Estamos Pocos, luchando. ¿no? Me parece, porque hay otros estados que tienen más representación Sí, parlamentaria. pues la proporción le da 6 diputados a la Asamblea Nacional y en este sentido estamos luchando. Eso tiene que ver con el universo demográfico, con la población. Sí, estamos luchando porque vamos a tener mayoría de diputados de la Asamblea Nacional por el Estado Falcón para exigir y ponerme junto con ellos a buscar recursos para el Estado Falcón. Es decir, ponernos al lado de la gente que está pasando necesidades, nosotros tenemos que ponernos ahí al lado de ellos. En Falcón el problema de la salud está totalmente difícil. ¿En qué sentido? Los ambulatorios están totalmente desasistidos. En los gobiernos subsecretarios, como te decía yo ahorita, habían recta ambulancia en cada municipio, en cada ambulatorio, en cada hospital, y en ese sentido eso se ha venido acabando. En Falcón van a contar con un gobernador que se ponga al lado, en medio de su competencia, de la lucha reivindicativa que llevan los maestros, los profesores universitarios, los policías, es decir, el sector público. Vamos a hacer un gobierno que de una otra manera se ponga al lado de la gente y en ese sentido tenemos que participar, tenemos que luchar, la gente tiene que salir, tiene que votar. Ese es el arma importante que tenemos los demócratas. Te iba a comentar precisamente cómo van a motivar a la gente. En términos generales, hay zonas donde se observa o se percibe mayor participación y propósito e intención de voto, pero hay otras zonas que no. Y además, al ver la dispersión opositora, la gente tiende a dejarse y se nutre de la desconfianza y la desconfianza hacia los políticos y ven la fractura que existe. En fin, eso también de alguna manera les afecta, ¿no? Mira, ¿sabes que en el Estado Falcón, en el recorrido que hemos hecho, en los 25 municipios que conforman mi Estado Falcón, hemos visto con mucha alegría la intención de la participación de la gente. El Falcón es un estado que la gente de una otra manera se motiva al tema del voto y esta no va a ser la excepción. Y nosotros que somos representantes genuinos de nuestro estado, yo he sido legislador por 3 oportunidades en el Estado Falcón, soy un falconiano auténtico y en este sentido, bueno, represento... ¿Ha sido en el Consejo Legislativo? En el Consejo Legislativo, en 3 oportunidades. He llegado a ser inclusive el único opositor en el Consejo Legislativo y ahí hemos elevado denuncias importantísimas como las obras inconclusas. Hemos sido nosotros la voz que ha llevado la defensa sobre el golfete de Coro, la contaminación ambiental que allí existe por derrames petroleros, derrames, fuga de gas, entre otras cosas que dañan el ecosistema del golfete de Coro. Y sin embargo, de una u otra manera estamos aquí poniendo nuestro nombre como próximo gobernador del Estado Falcón, porque bueno, Falcón tiene diferentes potencialidades. ¿Cómo está el sector turístico? Que por referente siempre la gente lo ubica fundamentalmente en lo que es Morrocoy, pero también hay otras zonas, ¿no? Las zonas de Adícora y todo el Supí, en fin, Buchuaco. ¿Cómo está eso hoy día? Mira, Falcón es una belleza por donde tú lo veas. Y nosotros podemos explotar el turismo no solamente con nuestras hermosas playas, que ciertamente la existen. Nosotros vamos a reforzar el tema de los servicios públicos y sobre todo darle mucho apoyo a esos servidores de turismo, esos posaderos, a esas personas que dan día a día su esfuerzo y trabajo para prestar un mejor servicio de turismo al Estado Falcón. Pero Falcón hay variedad, diversidad para explotar el turismo. No solamente ese del disfrute de las playas. Tenemos unos hermosos médanos en nuestra entidad. Falcón cuenta con un turismo patrimonial de primera, reconocido por la UNESCO. Falcón puede también optar a otro tipo de turismo, como es el caso de turismo medicinal, turismo histórico, turismo religioso. En ese sentido, bueno, tenemos que hacer un plan allí muy contundente para que el turismo no solamente sea mostrar la belleza, sino que la calidad de los servicios públicos estén totalmente garantizadas. Ahora, el turismo medicinal, antes en las clínicas de Falcón, pues de Coro y también de Punto Fijo, venía gente de las islas del Caribe a tratar tratamientos médicos, pero ahorita como hay esa ruptura de vínculos y de vuelos comerciales, en fin. Que tendremos que hacer todo lo posible para renovar todas esas conversaciones. No podemos hacer un gobierno ahorita no hay vuelos comerciales que venga a confrontar, que venga a pelear, que venga a chocar con ningún tipo de relaciones con otros países, sino que al contrario, tender la mano para que aquellos inversionistas, para que aquellos amigos que quieran invertir en nuestro Estado Falcón sientan confianza y de una otra manera nosotros poder desarrollar el Falcón que nosotros soñamos. ¿Y qué sueño yo? Un Falcón autosustentable, de la mano de los productores, de la mano de los agricultores, de la mano de los pescadores, de la mano de los pequeños y medianos empresarios, pero sobre todo de la mano de esos jóvenes emprendedores que se niegan, que se resisten a salir de nuestro país y que creen todavía en nuestro Estado Falcón como una potencia económica para el futuro. Ahora voy a retornar al tema de la integridad de candidaturas. ¿Cuántas son? Son varias, ¿no? En este caso, y la oposición está como que dispersa, es la percepción general. ¿Tú sientes que hay motivación adicionalmente para que la gente vote?
Totalmente, yo siento la motivación, lo hemos percibido en cada recorrido. Representamos la candidatura de la oposición en el Estado Falcón, con 11 partidos que nos acompañan, 7 de la Alianza Democrática y 4 organizaciones que no pertenecen a la Alianza, pero el acompañamiento de muchos sectores independientes, sectores del mundo sindical, gente que de una otra manera se ha sumado a nuestra candidatura. Y bueno, y tenemos el optimismo, tenemos la fe y estamos confiados de que el pueblo de Falcón va a elegir a su legítimo representante, que en este caso es Oscar García, el próximo 25 de mayo. Bueno, muchas gracias, Oscar, por haber Gracias estado con a ti, nosotros. Bueno, nosotros nos vamos a la pausa, ¿no? Y al retorno tendremos entonces, más de la programación, tendremos el segmento de arte y espectáculo en lo actual. Muy buenos días para todos, gusto saludarles. Yo soy Maite García, les doy la bienvenida a Lo Actual, sección de arte y espectáculos de su noticiero Televen. Durante estos minutos haremos un recorrido por las noticias del entretenimiento que en este momento son tendencia. La invitación, como siempre, a que se queden con nosotros y también a que interactúen a través de las redes sociales. Mi cuenta personal @MaiteGarcíaG, @LoActualPiso_TV. Estamos en TikTok bastante activos, así que por allí estamos disponibles para ustedes. En esta oportunidad iniciamos las noticias de arte y espectáculos con una lamentable noticia, y es que murió Steve Pippon, quien es el escritor de distintas comedias, entre ellas Los Simpsons. El guionista de series animadas, tales como les comentaba de Los Simpsons, falleció de forma repentina en su casa. Así pues reveló The Hollywood Reporter tras luchar durante 2 años contra una enfermedad, una afección que afecta al corazón. Por su parte, su esposa, Mary, confirmó la noticia. Desde Lo Actual, por supuesto, enviamos paz a sus restos y sobre todo lamentamos la muerte de una persona que sin duda hizo un gran trabajo, sobre todo con esa serie de comedia de Los Simpsons, que bueno, pues sabemos que la mayoría de las predicciones de Los Simpsons siempre estaban por allí vigentes a través de las redes sociales, y además una muerte bastante repentina, apenas a sus 68 años de edad. Cambiamos de noticias para comentarles que Miredis González desmiente nuevamente a su expareja Daddy Yankee. La disputa legal entre Daddy Yankee y su exesposa tiene un nuevo capítulo. González respondió a la demanda que el artista presentó en su contra. La madre de los hijos del famoso reggaetonero pidió que se anule el proceso legal, argumentando que no hay pruebas suficientes para acusarla de nada. Según los abogados de Miredis, no existe evidencia que demuestre que ella haya manejado mal el dinero de las empresas que compartía con Daddy Yankee. Ahora el equipo legal del Big Boss tiene un plazo de 20 días para contestar a la solicitud. Mientras tanto, las hermanas González insisten en que no cometieron ningún error en la administración de las compañías El Cartel Records y Los Congress Inc. Esto, por supuesto, debe ser probado por parte de Miredis y veremos entonces si Daddy Yankee sigue arremetiendo en contra de ella, si hay pruebas suficientes para seguir con el proceso o si no. Arrestan al cantante en Manchester y se le acusa de haber arremetido contra un hombre. Estamos hablando de Chris Brown, que fue arrestado en el Reino Unido, presuntamente por atacar a un productor musical con una botella. Las autoridades británicas arrestaron a Brown en el hotel Lowry en Salford, horas después de que el cantante llegara en su jet privado. Los cargos que enfrenta el intérprete de Five More Hours son para atacar a una persona en un club nocturno de Londres, como les comento, hace 2 años, según el documento proporcionado por las autoridades. El productor Abraham Giant acusa a Chris Brown de golpearlo en el club nocturno. Recordemos que el rapero tiene una larga lista de arrestos y denuncias por violencia. Efectivamente, no sería la primera vez en la que Chris Brown estaba envuelto en una de estas polémicas de agresión. Sin duda, ya ha quedado demostrado que es una persona violenta. Estrenaron nuevo clip de la próxima temporada de Bridgerton. A 1 año del estreno de la 3ª temporada de Bridgerton, la cual fue lanzada en 2 partes, Netflix no solo anunció que el próximo año se estrenará la 4ª entrega, sino que también habrá una 5ª y 6ª. Noticia que causó furor entre los fanáticos. Yo, por lo menos, estoy contentísima. Estos fanáticos no tardaron en celebrarlo a través de las redes sociales. Con el clásico panfleto social en el que se detallan los chismes de la alta sociedad, Lady Whistledown fue la encargada de compartir las novedades sobre la serie. Estaremos entonces esperando el estreno.
Y reconocido productor estadounidense destacó la influencia positiva de su pareja. Para Benny Blanco, el trabajo con mujeres en la industria musical es una fuente de constante aprendizaje. Por ello, pues expresó que Selena lo enseñó que cuando tienes paciencia y amor por otra persona, todo se hace mucho más fácil. Pues esto se traduce en un respeto apreciable por las artistas con quienes colabora, en especial hacia su prometida Selena Gómez, quien pues notablemente ha influenciado en la carrera del productor. Y Benny no solo ha trabajado con Selena Gómez, sino también grandes artistas como por ejemplo Dua Lipa, y muchos éxitos se esconden detrás de Benny Blanco. Así finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen, a mí seguirme como @MaiteGarcía para estar en contacto. Los dejo con mis compañeros del noticiero mientras me integro. Bueno, concluye esta primera emisión por esta semana. Hoy es viernes. Recuerden, les vamos a dejar nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que continúen en contacto con nosotros. Como siempre, iniciamos con Instagram, @el_noticiero Televen, para que estén al tanto del acontecer nacional e internacional. Las de nuestro canal en YouTube, o la de nuestro canal en YouTube, también es importante. Se la vamos a recordar, Televen TV, con todo el contenido de nuestra programación. Y no olviden tampoco visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y en TikTok nos encuentras como @canal_Televen. Y por supuesto, descargue nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo, para que así disfrute de su canal favorito Televen desde cualquier lugar en el que se encuentren, que además es totalmente gratis. Bueno, nos resta desearles un buen fin de semana. El lunes otra vez bien temprano, después del himno nacional, nos reencontramos. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.